Los osciladores de frecuencia variable son muy usados en los equipos de radiocomunicaciones. Nosotros hasta el momento solamente hemos visto osciladores que generan una frecuencia única, o sea, osciladores de frecuencia fija. Veamos ahora cómo podríamos hacer. Una primera idea es tomar el clap que acabamos de ver y decir, bueno, yo acá tengo que la frecuencia depende de LC equivalente, entonces yo tendría que mover alguno de estos componentes, pero ya dijimos que no se puede modificar ni C1 ni C2, puesto que al modificar C1 y C2 modificamos el valor del beta y por lo tanto el del producto A por beta, que no es ni más ni menos que el ganancia de lazo abierta y puede dejar de cumplirse Nyquist, el teorema de Barkhausen. Bien, en este circuito que acabamos de poner, lo acabamos también de estudiar, hemos dicho que el C equivalente es la combinación de C1, C2 y C3. Entonces vemos que C3 no interviene en Barkhausen, en el beta por A, en el valor de beta por A, entonces yo podría modificar C3 sin que se deje de cumplir el criterio de Barkhausen. Ahora bien, si bien esto es una medida, una manera de tener pequeñas variaciones de frecuencia, puesto que a la larga la impedancia Z3 conformada por L y C3 tiene que ser inductiva, por lo tanto C3 no puede variar tanto. Entonces, si bien es cierto, es una manera de obtener una impedancia variable, o sea, y lograr variar la frecuencia, sin embargo, no es tan buena la idea. ¿Cómo podría yo hacer entonces si no fuese variando C3? Entonces, la primera idea es variar C3. La segunda idea sería, por ejemplo, con un núcleo de ferrite y variar el valor de L. Introduciendo un núcleo de ferrite, logro variar el valor de L y por lo tanto modifico la frecuencia. Sin embargo, tampoco es tan bueno. ¿Y por qué no es tan bueno? Porque entonces acá tenemos una parte móvil y esa parte móvil se puede mover sola, digamos, con un golpe, con un movimiento del equipo. Por otro lado, eso implicaría que la bobina sería más voluminosa, más cara. Segundo, entonces, o podría ocurrir una desintonización accidental por vibraciones o por golpes o por movimientos del equipo. Hay una sintonización en el caso del capacitor, que es con un trimmer. Acá en vez de un capacitor ponemos un trimmer o sea un capacitor variable. Hay una sintonía mecánica, la cual también es difícil. Por otro lado, es imposible modificar la frecuencia en forma remota, lo cual realmente sería uno de los deseos, poder modificar la frecuencia de manera remota y no de manera mecánica. Veamos entonces, viene la idea de usar los diodos varactores o varicap. ¿Y qué es un diodo varicap? Bueno, acá tenemos el símbolo del diodo varicap. El diodo varicap es un diodo que cuando está polarizado de manera inversa, se comporta como un capacitor cuyo valor de capacidad varía con la tensión de polarización. El modelo es una resistencia, un diodo y un capacitor. Por lo tanto, cuando le aplico una tensión inversa, este diodo se abre y el circuito se muestra con una capacidad y una resistencia en serie que vendría a ser la pérdida. Entonces es un diodo de silicio que se lo vamos a usar polarizado inversamente. ¿Cómo es la característica? Normalmente, por ejemplo, este es de un diodo determinado, donde tenemos en el eje de las Y tenemos los valores de capacidad y en el eje de las X tenemos las tensiones de polarización inversa. Entonces vemos que para una tensión de polarización inversa de 0 voltio, el diodo presenta una capacidad de aproximadamente 40 picofaradios, 39 picofaradios, y que ese valor va disminuyendo a medida que la tensión de polarización inversa aumenta. Podemos observar en esta curva que tenemos zona donde viene bajando no exponencialmente, pero tenemos zona donde no es lineal y zona donde la curva tiene un comportamiento mayormente lineal. Entonces podemos decir que variaciones de tensión producen variaciones lineales de la capacidad.
Pero sin embargo, en esta zona podemos decir que pequeñas variaciones de tensión producen grandes variaciones de capacidad. O sea que tenemos, mientras que en esta zona donde la curva se muestra más lineal, ¿no es cierto? Si bien es cierto es lineal, hay que modificar mucho la tensión para lograr, o sea, la tensión se tiene que variar mucho para lograr variaciones significativas de la capacidad. La ecuación que la describe dice que la capacidad del diodo varicap es igual a C0 sobre 1 más B sobre la tensión de juntura elevada a la M. Con los diodos que vamos a trabajar nosotros, con el tipo de diodo, se va a cumplir que la capacidad del diodo varicap es aproximadamente igual a C0, o sea, la capacidad en el momento que la tensión de polarización es 0, sobre la raíz cuadrada de 1 más 2 veces la tensión de polarización inversa del diodo varicap. Veamos un ejemplo. Ahora vamos a poner un amplificador, simplemente no vamos a dibujar el circuito, sino que lo vamos a representar por el símbolo del amplificador. Entonces tenemos un amplificador que gana A. Y atento, que ahora pongo una red que no es la red pi que ponía los 180 grados, que es la que hemos estado usando para el Hartley, Colpitts y Clapp, sino que esta red no pone 180 grados, ¿no es cierto? Los invito a que la calculen, que hagan BF sobre B0, que calculen el beta. Esta red no pone 180 grados, sino que pone 0 grados. Entonces no invierte. Entonces, por lo tanto, elijo un amplificador no inversor, ya que la red beta no va a invertir nada. Entonces, el beta por A a la vuelta tiene los 360 grados. Entonces, veamos cómo está armada la red beta. Tengo los dos capacitores, C1 y C2. Acá tengo una bobina L, un capacitor de desacople o de acople, como le quieran llamar, y acá tengo el diodo varicap, donde a través de una bobina le aplico una tensión de polarización inversa. ¿Para qué está la bobina? Para que la frecuencia que se está generando acá con la oscilación no se vaya a masa a través de la fuente. Por otro lado, este capacitor C4 está para evitar, ¿no es cierto?, que la continua venga hacia acá y también que esta continua circule a la salida a través de la bobina. Entonces, se presenta como un circuito abierto para la continua que quiere continuar hacia la salida y entonces le impedimos de esta manera que la salida salga montada sobre un determinado valor de continua y también de que si existiese un valor de continua, siguiera por este camino. Veamos entonces, en este circuito, hemos dicho que la capacidad del diodo varicap aproximadamente va a ser igual a C0 sobre 1 más 2 veces la tensión de polarización. En este circuito beta, como siempre, es BF sobre B0. BF es la tensión que se desarrolla sobre C1, o sea, sobre X1, y B0 es la tensión que se desarrolla sobre C2 más C1. Por lo tanto, beta es BF sobre B0 igual a X1 sobre X2 más X1. Si pongo que suma de las X a la vuelta es igual a 0, entonces podría despejar y voy a encontrar que F0 es 1 sobre 2pi raíz cuadrada de L por la raíz cuadrada de 1 sobre CS más 1 sobre CD, donde C4 ha sido despreciado porque se supone que lo hemos podido calcular bien y que no va a intervenir en la frecuencia de resonancia porque para la frecuencia de resonancia F0 se va a comportar como un corto, donde C sub S es C1 C2 sobre C1 más C2. La variación, el rango dinámico que tiene este oscilador, o sea, la variación máxima y mínima de frecuencia va a venir dada por esta expresión donde si C sub S es mucho mayor, C sub S es mucho mayor que CD, puedo llegar a reemplazar, a despreciar 1 sobre CS y vamos a ver que ese rango dinámico viene dado por la raíz cuadrada de C del diodo máximo sobre C del diodo mínimo.
Entonces, de esta manera yo podría obtener muy buenas variaciones de frecuencia, o sea, importantes variaciones de frecuencia, no pequeñas como veníamos hablando hasta hace un rato, con un diodo cuyo valor de frecuencia o con un oscilador cuya frecuencia de salida la voy a controlar con una tensión continua que se aplica sobre el diodo varicap. Pasemos ahora a ver osciladores de frecuencia muy estable. La estabilidad de frecuencia era un valor muy deseable, es un valor muy deseable, una propiedad muy deseable en todos los equipos de radiofrecuencia. Imagínense que estoy escuchando una emisora y supongamos la 94.7 de la universidad y yo quiero que mi dial ponga 94.7, por lo tanto el transmisor tiene que emitir a 94.7 justo. No puede tener derivaciones, no puede estar a 94.71, 72, 73, 75, 94.70, 69, 68, ¿sí? Porque nosotros vamos a sentir que perdemos y recuperamos la señal, o sea que la señal va y viene. Entonces, el parámetro de la estabilidad es un valor que estamos buscando mucho. Por eso habíamos dicho, los osciladores RC no son muy estables. Los osciladores que se arman con componentes LC o sea, Colpitts, Clapes, Nyquist, BCO, son estables en frecuencia. Sin embargo, los que son muy estables son los que usan los cristales de cuarzo. Los osciladores con cristales de cuarzo son osciladores también basados en la realimentación, en donde el circuito tanque LC se reemplaza por un cristal que resuena a determinada frecuencia. El cristal actúa de manera similar a un tanque LC, excepto que tiene algunas ventajas inherentes. Por algo a los cristales se les llama también a veces resonadores de cristal y son capaces de producir frecuencias precisas y estables que, bueno, las usaremos para aplicaciones propias como clock, contadores de frecuencias, etcétera, etcétera. Este cristal, cuyo símbolo ya lo tenemos en la diapositiva, y en su interior, entonces veamos cómo está construido. Tenemos el cristal en sí, que normalmente este cristal trabaja debido al efecto piezoeléctrico, por lo cual tensiones mecánicas oscilatorias a través de una estructura de cristal generan oscilaciones eléctricas y viceversa. La tensión se puede generar ya sea comprimiendo, estirando, torciendo o cortando. Entonces, a este cristal se lo corta para que oscile a determinada frecuencia. ¿Quién lo corta? El fabricante. ¿No es cierto? Al cristal se le ponen unos contactos metálicos y luego, ¿sí? Ahí están los dos contactos, y luego se le ponen los terminales y posteriormente una cápsula normalmente metálica. Aspectos, veamos los aspectos que tenemos. Esos son algunos aspectos de algunos cristales de cuarzo. Normalmente es más o menos como lo que hemos dibujado. Entonces, veamos el modelo equivalente del cristal del cuarzo. Cada componente eléctrico es equivalente a una propiedad mecánica del cristal, donde Cp es la capacidad formada, o capacidad paralela, es la capacidad formada entre los dos electrodos del cristal, mientras que el cristal en sí es el dieléctrico. Cs es equivalente al relajamiento mecánico del cristal, también se la llama capacidad serie. L es el equivalente a la masa de vibración del cristal y R es la pérdida por fricción mecánica. En síntesis, podemos decir que tenemos un circuito serie y que ambos en conjunto decimos arman un circuito paralelo.
En un cristal, los valores típicos de L de esta L van desde más o menos 0,1 henrio a más de 100 henrio. Y es muy alta la relación de masa-fricción metálica, o sea que la relación L sobre R es muy alto, lo cual va a llevar que este cristal tiene como característica, los cristales tienen como característica que tienen un Q muy alto, o sea, un factor de calidad muy alto, superior a los 10.000 y hasta los 100.000, y no es poco común estos valores. Esto proporciona una altísima estabilidad a los osciladores de cristal en comparación con los osciladores de circuitos tanque LC. Los valores de CS típicamente, o sea, de la capacidad serie, son menores a 1 picofaradio, mientras que los valores de la capacidad paralelo, C2, C paralelo, van entre los 4 y los 40 picofaradios. Debido a que tenemos un circuito resonante serie y un resonante paralelo, entonces obviamente vamos a tener dos frecuencias de resonancia, la que proporciona la rama serie y la que proporciona la rama paralelo. Entonces vamos a tener un Z paralelo y un Z serie. El Z serie va a estar dado por las componentes RL y C serie, mientras que la paralelo va a estar dada por las componentes con el capacitor CP en paralelo. Si vamos con la rama serie, vamos a tener una frecuencia serie que va a estar constituida por 1 sobre la raíz cuadrada de LC serie y la frecuencia paralelo que va a estar constituida por 1 sobre la raíz cuadrada de L CSCP sobre CS más CP. Veamos la curva de impedancia del cristal. Bien, en la curva de impedancia podemos ver que tenemos la zona inductiva, la zona capacitiva, entonces a frecuencias muy bajas el cristal empieza comportándose como una capacidad hasta que cruza el eje del cero, determinando una primera frecuencia llamada frecuencia serie. Luego empieza con el efecto inductivo, hasta llegar a una frecuencia de antirresonancia o frecuencia paralelo también. Entonces vamos a ver que el cristal tiene dos frecuencias de fase cero, como se ve. La más baja, que es la frecuencia de resonancia serie, indicada con omega S, y en este punto el cristal se comporta como una resistencia en el circuito, y la impedancia toma un valor mínimo y por supuesto la corriente que circula es la máxima. A medida que va incrementando la frecuencia, el cristal pasa por el valor de la frecuencia de resonancia paralelo y llega a la frecuencia de antirresonancia. Entonces a esta le tenemos la frecuencia de resonancia paralelo y llega a la de antirresonancia, en la cual la impedancia es máxima y las reactancias de L1 y de C0 se cancelan. En este punto, la corriente que circula por el cristal es mínima. El factor de calidad habíamos dicho que era muy alto, es una medida de la calidad del cristal y también va a ser una medida de la eficiencia de la oscilación. La máxima estabilidad obtenible en el cristal depende del valor de Q. En esta figura de la impedancia, la separación entre la frecuencia serie y la frecuencia paralelo se le llama ancho de banda y cuanto más pequeña es esta diferencia, mayor es el valor de Q. Quiere decir que obviamente que cuanto mayor sea el Q, más alto, más estable será este oscilador. Volvemos a poner las frecuencias, vemos que la frecuencia paralelo siempre va a ser mayor que la frecuencia serie y ahí tenemos la expresión de la impedancia del cristal en función de la frecuencia. En los circuitos, ¿cómo usamos el cristal en los circuitos? Y bueno, normalmente lo que hacemos es, una de las ideas podría ser reemplazar la bobina por el cristal y simplemente usarlo como el inductor, pero sabiendo de que el cristal va a imponer su frecuencia como oscilación de salida. Entonces tomamos una configuración como Colpitts o Clapp y en vez de bobina ponemos un cristal. Un circuito básico es el oscilador resonante serie que utiliza un cristal que está diseñado para oscilar en su frecuencia resonante serie natural.
En este circuito podemos observar que no hay capacitores en su lazo de realimentación. Los circuitos resonantes series son usados principalmente por la baja cantidad de componentes que se utilizan, pero estos circuitos pueden tener componentes parásitos que intervienen en el lazo en la realimentación sobre todo. En ese caso, el cristal deja de funcionar muy bien. En la figura se ve que no existen componentes para ajustar la frecuencia de oscilación. R1 es utilizado para polarizar este inversor en su región lineal de operación y además provee la de realimentación negativa al inversor. C1 es una capacidad de acople para bloquear el componente de continua que va desde este inversor al siguiente inversor, y R2 es una resistencia que se la pone para controlar la potencia o la corriente, limitar la corriente que circula por el cristal. Entonces tenemos la descripción en estos valores. Veamos ahora el circuito resonante paralelo, donde aquí se usa un cristal que está diseñado para operar con un valor específico de capacidad de carga. Esto resultará en un cristal que tendrá una frecuencia mayor que la frecuencia resonancia serie, pero menor que la verdadera frecuencia resonante paralelo. Este es el circuito básico, lo podemos observar en la figura, donde R1 y R2 cumplen las mismas funciones que habíamos descrito, y observamos que hay dos capacidades, que son las capacidades C1 y C2, que son dos capacidades que arman un lazo de realimentación y componen lo que se llama la capacidad de carga hacia el cristal. El ajuste de estos capacitores C1 y C2 permitirá pequeñas variaciones en la frecuencia de salida. Principalmente, entonces, este cristal ha sido especificado para trabajar con determinada capacidad de carga, con una frecuencia deseada, a una tolerancia y a una estabilidad deseada. Normalmente en este tipo de circuitos se usa lógica CMOS y, por ejemplo, R1 anda en el orden de los 8,2 a los 10 megaohmios, R2 anda entre los 470 ohmios y los 2K2 ohmios, y también es un circuito muy usado porque es un circuito muy versátil. Simplemente requiere una compuerta NAND. No podemos dejar de observar que en estos circuitos que hemos visto, siempre la frecuencia de salida es la frecuencia del cristal. Recordemos que esa frecuencia ha dependido del tallado del cristal, o sea que cuando el fabricante lo talla el cristal, obtenemos una determinada frecuencia. Quiere decir que no hay infinitos cristales, o sea, los fabricantes tallan en valores típicos, pero no de cualquier valor. Entonces, y gran ventaja de estos es la estabilidad. La estabilidad del cristal se mide en partes por millón. Y esa cantidad depende de la capacidad también paralelo C0, de la capacidad serie y de la capacidad también de la carga. Normalmente los cristales requieren ser envejecidos para que la frecuencia no varíe a lo largo de los años. Con respecto a la estabilidad de la frecuencia, hemos dicho que se refiere a la máxima desviación y se mide en ppm, o sea, partes por millón, en un determinado rango de temperatura. Normalmente el fabricante nos entrega los valores a 25 grados. También hay otro dato que nos entrega el fabricante, que es la tolerancia en la frecuencia, que se refiere a la máxima desviación permitida y se expresa también en partes por millón para cierta temperatura. Pasemos ahora a ver los PLL. El PLL básicamente es un circuito integrado, o sea, viene dentro de un integrado y es un sistema realimentado de lazo cerrado que tiene un beta igual a 1.
La señal a realimentar hasta el momento en el colpi, en el CLA, hemos visto que la señal que realimentan es tensión o corriente, o lo que se muestrea es tensión o corriente. En este caso, lo que se va a muestrear es frecuencia o es fase. ¿Cuál es el objetivo del PLL? El objetivo es lograr un oscilador que tiene a la salida, sea la frecuencia que deseo, la que quiera, pero con la estabilidad de un cristal o contra una estabilidad. Entonces uso un sistema realimentado, o sea, de lazo cerrado, para lograr esa estabilidad comparando con una estabilidad del cristal. Y ya vamos a ver cómo lo hace. Veamos las partes que componen el PLL. Entonces el PLL tiene un detector de fase, detector de fase, de tal suerte que acá tenemos que ingresa una tensión B sub I y acá le vamos a decir que ingresa otra tensión. ¿Qué va a hacer el detector de fase? Va a comparar la fase de las dos tensiones que le ingresan y va a tener a la salida una tensión que luego le vamos a llamar tensión B sub D o tensión diferencial, que va a ser proporcional a la diferencia de fase de estas dos señales. Como salen en realidad varias combinaciones de estas señales, sale señal con frecuencia suma de las dos, diferencia, etc. Se la pasa por un filtro pasabajo para eliminar todas las componentes de alta frecuencia, se la amplifica un poquito y esa señal de continuo de muy baja frecuencia controla la señal de este VCO, o sea, controla la tensión que se aplica al diodo varicap de este VCO, cuya salida es la tensión o la frecuencia que quiero obtener. La salida del VCO entra a un divisor en N, que si N es igual a 1 es como no tenerlo, a un divisor P, que es un divisor programable, donde siempre N y P son números enteros. Entonces la tensión que sale, después de pasar por el divisor en N y el divisor en P, es la tensión que vuelve a ingresar al lazo y se compara con la tensión B sub I. Se vuelve a comparar, supongamos que ahora hubo una corrección ya de la frecuencia, por lo tanto ahora están más cerca la tensión esta que sale del VCO y pasa por los divisores con la tensión de comparación B sub I que estamos teniendo. Entonces ahora la señal, la fase, la diferencia de fase entre ambas es más chica, por lo tanto vuelve a pasar por el filtro pasabajo y se aplica de nuevo al VCO, que le vuelve a corregir la frecuencia, vuelve a corregir su capacidad y vuelve a variar la frecuencia de salida. Esto se vuelve y así sigue el bucle hasta que la tensión que tengo en este punto y la que tengo en este punto tienen la misma frecuencia y la misma fase, por lo tanto en ese momento logra que aquí la señal diferencial sea 0, sea despreciable, y el VCO tiene la salida. Decimos que en ese momento se llega a la estabilidad, o se dice se ha enclavado el PLL. Entonces, ya sabemos para qué es lo que hace el detector de fase, ya sabemos cuál es el objetivo de este filtro pasabajo, que será filtrar las salidas del detector de fase, ya que el detector de fase iba a entregar señales de frecuencias sumas y diferencias y dobles de las frecuencias de entrada. Y el VCO, cuyo objetivo era generar la frecuencia de salida. Ya hemos visto que era un VCO, que era el oscilador, digamos, tipo clap, que en vez de donde uno de los capacitores era reemplazado por un diodo varicap. Entonces, en esta estructura básica decimos que tenemos una tensión de entrada, esa es la tensión de salida, y lo que hace es modificar, es detectar esa diferencia de fase en diversos lazos, ¿no es cierto?, hasta que finalmente alcanzan la misma fase, que obviamente cuando alcanzan la fase alcanzan la misma frecuencia. En este diagrama hemos supuesto que N y P eran 1 para que sea más sencilla la comparación. Entonces, el sistema tiende a anular la diferencia de fase entre señales de entrada y salida y hasta que, insisto, hasta que llega en ese momento, hasta que quedan en fase, que es cuando decimos que el PLL se ha enclavado, ha logrado enclavarse y logra la estabilidad.
Bueno, veamos las aplicaciones principales del PLL y decimos que obviamente una de las principales aplicaciones es la generación de frecuencias, o sea, como osciladores, a los cuales les vamos a llamar sintetizadores de frecuencia. Y vamos a ver los sintetizadores de frecuencia fija y los sintetizadores de frecuencia programable. También los vamos a usar como moduladores y demoduladores de señales moduladas en ángulo, y también se los puede usar como filtros de banda muy angosta. Veamos una aplicación como sintetizador de frecuencia. Entonces, el objetivo es generar una frecuencia con la estabilidad de un cristal. Y bueno, ustedes me podrán decir, ¿y por qué no uso un cristal? Bueno, pero hace rato dijimos que no existían cristales de infinita frecuencia, o sea, existen cristales de determinada frecuencia. Seguramente si yo quiero un cristal que genere 102.3 MHz y lo tengo que mandar a hacer, va a ser muy caro. Primero porque lo tengo que mandar a hacer y segundo, a mayor frecuencia más caro es el cristal. Entonces, con esta configuración vamos a lograr obtener a la salida la frecuencia que yo desee y con la estabilidad que nace de la comparación de la estabilidad del cristal. Entonces tenemos un divisor de n que divide la tensión de salida del VCO n veces. Se le llama prescaler. Insisto, n es un número entero, es un valor entero. Tenemos un divisor m que divide la frecuencia del cristal en m. Cuando el PLL está enganchado, o sea, cuando alcanza la fase, cuando el detector de fase encuentra y se produce el enganche, la frecuencia en el punto A es igual a la frecuencia en el punto B. Ahora bien, la frecuencia en el punto A es la frecuencia del cristal, que está generada por el oscilador a cristal, dividido en M, y la frecuencia en B será la frecuencia de salida del VCO, que no es otra cosa que la frecuencia de salida de este sintetizador, o sea, F0, dividido en N. Cuando eso se iguala es cuando decimos que se ha enganchado el PLL. Despejamos la frecuencia de salida y encontramos la expresión. Entonces vemos que se puede cambiar la frecuencia cambiando el divisor de n. O sea, modificando el valor de n podría obtener simplemente diferentes frecuencias de salida. La frecuencia de salida es muy pura y muy estable, o sea, muy pura en componentes armónicos y muy estable, o sea, tan pura y tan estable como la puede proporcionar el cristal, o sea, como la frecuencia que sale del oscilador a cristal. Veamos un ejemplo. Dice, utilizando un cristal de 1 mega, diseño un oscilador que entregue una frecuencia de 88.1 MHz. Dibujamos el circuito del PLL, ¿sí? Y entonces digo, bueno, lo calculo cuando está enganchado, entonces planteo FA igual a FB, planteo la ecuación del enganche y digo, despejo n y digo n, o sea, me dicen que la frecuencia del oscilador a cristal es de 1 mega y yo quiero obtener acá 88,1. Por lo tanto, conozco f del cristal y conozco f0. Tengo que lograr encontrar los valores o el conjunto mn. Entonces digo, n es igual a m por f0 sobre f del cristal. Entonces, n es igual a m por este valor. Por lo tanto, n es 88,1 m. Pero hemos dicho que n y m son valores enteros. Entonces, como mínimo, m tiene que valer 10 para que n valga 881. Entonces, como mínimo hay que multiplicarlo 10 veces, ¿sí?, a este valor para que se vuelva lo entero. Entonces puedo obtener un primer conjunto que sería n881, m igual a 10. Otro conjunto podría ser darle a m el valor 20, 30, etcétera, etcétera, y así obtener otros conjuntos. Lo cual me lleva a preguntar qué me conviene, si me conviene que la frecuencia FA sea chica o que la frecuencia FA sea grande. Por ejemplo, si m vale 30 o 20, ¿sí?, la frecuencia FA será
20 veces más chica que la frecuencia que entrega el cristal. Lo cual me lleva a pensar que aquí el control se hace, ¿no es cierto?, por cada vuelta de FA. Por lo tanto, quiere decir, por ejemplo, que si la frecuencia del cristal es 1 mega dividido en 10, como tenemos en nuestro caso, quiere decir que me queda 100K, o sea, 10 a la 5. Quiere decir que en un tiempo, cada 10 a la menos 5 segundos se compara. Por lo tanto, a mí me conviene que ese tiempo sea chico, pero si la frecuencia fuese más chica, el tiempo de comparación sería más grande y el enganche sería más lerdo de producirse. Entonces, si bien es cierto que M puede tomar 10, 20, 30, puede valer 100, a mí no me conviene que la frecuencia FA sea muy grande. Veamos ahora un sintetizador de frecuencia programable. En el sintetizador de frecuencia programable aparece un divisor llamado P, donde este divisor P le incorporamos el valor desde afuera a través de contactos, por ejemplo, a través con un número binario 1, 0, 1, 0, le ponemos el valor a ese divisor P, a ese divisor programable, donde N y P también son números enteros, igual que M. Obviamente, en el momento del enganche, FA tiene que ser igual a FB, por lo tanto se cumple que la frecuencia del cristal dividido en M es igual a la frecuencia de salida del VCO, que es F0, dividido en N y por P. Se puede cambiar, si cambia el valor de P, observamos que se va a obtener una variación de la frecuencia F0. ¿Y para qué me sirve? Y bueno, esto me sirve, por ejemplo, para hacer un generador de portadora, por ejemplo, para FM. Si miramos el dial de FM, en FM la primera emisora está en 88.1 mega, la siguiente en 88.3, 88.5 y así hasta 107.9. Entonces, cada 200 kHz se genera una frecuencia. Bueno, si yo me voy a dedicar a armar equipos de radio para vender, y bueno, yo quiero hacer un solo oscilador, un solo diseño, y luego con pequeños ajustes a P le voy a vender a una persona un oscilador a 87.1, a otra persona le voy a vender, a alguien le voy a vender a 88.1, a otra persona le voy a vender a 95.3 y a otra, con el mismo diseño. Entonces, las horas ingeniero se reducen y es más económico. Entonces, P es un divisor programable que cambia de asaltos. Se usa para generar frecuencias de salida con la estabilidad del cristal, pero que puedo variarla en saltos de frecuencia. O sea, la variación no es continua, sino que es a saltos. Veamos un ejemplo del uso de un sintetizador de frecuencia programable. Dice, diseña un sintetizador que genere frecuencias que van desde 96,965 MHz hasta 27,455 MHz en salto de 10 kHz, si dispone de un cristal de 100 kHz. Entonces, lo primero que hacemos, vemos las frecuencias de salida. Y digo, las frecuencias de salida van desde 26.965 kilos hasta 27.405 y digo, voy a calcular el número de pasos que hay o el número de frecuencias de salida que tengo que tener. Le llamo a eso número de pasos. Frecuencia máxima menos frecuencia mínima dividido en el tamaño del paso, en 10 kilos. Y me dice que son 44 pasos. O sea que la frecuencia 1 es la 26.965, la frecuencia 2 es la 26.975, la frecuencia 3 será 26.985 kHz y la frecuencia 44 será la 27.405. Voy a adoptar el valor de la frecuencia en A. Recordemos que era FA, que era la frecuencia, hemos dicho que
yo quiero que sea lo más grande posible, ¿sí? Y entonces, en este momento me puedo decir, ¿qué es lo más grande posible? Y bueno, acá yo tengo un límite que es el salto, ¿no es cierto? Bueno, para que podamos hacer una recomendación es adoptar esta frecuencia FA como la frecuencia del paso dividida en 2 o en 3 o en 4. Pero bueno, dijimos, me conviene que FA sea lo más grande posible, por lo tanto yo voy a adoptar la frecuencia FA como 10 kilos dividido en 2. O sea, que la frecuencia FA las adopto como 5 kilos. Por lo tanto, como yo sé que FA es la frecuencia del cristal dividido en M, obtengo que el divisor M es 20. Ahora bien, en el esquema teníamos que en el momento del enganche, la frecuencia del cristal dividida en M era igual a la frecuencia de salida del VCO dividido en M por P. De donde voy a sacar, primero voy a despejar F01 y digo la primera frecuencia va a ser la frecuencia en FA, F del cristal sobre M es FA por N y por cuando el divisor programable tome el valor 1. La frecuencia 2 la obtendré cuando el divisor programable tome el valor 2 y así sucesivamente. O sea, voy a despejar N por P1 y digo N por P1 es F01 sobre FA. Por lo tanto, N por P1 lo puedo calcular. La frecuencia de salida 1 hemos dicho que es 26.965. Dividido en 5 kilos me da 5.393. Luego, N por P2 es la frecuencia de salida 2 dividido en FA, o sea, 26.975 dividido en 5 kilos me da 5.393. Y así hasta N por P4, que será la frecuencia de salida 44, que es 27.405, dividido en 5 kilos, que me da el valor de 5.481. Ahora bien, yo tengo que encontrar el conjunto de valores que va a lograr estos valores. Recordemos que N, P1, P2, P3, P4 son enteros. Entonces empiezo a observar los números, busco algo común, como por ejemplo que sean divisibles por 2, no son divisibles por 2. Múltiplos de 3, tampoco, ¿sí? Este no es múltiplo de 3, este podría ser, este tal vez, este no. Múltiplo de 5, no. Entonces, la primera idea es decir, adopto la más fácil, obviamente, n igual a 1 y P que va desde 5.393 a 5.481 en pasos de a 2. O sea que P1 vale 5.393, P2 vale 5.395, P2 5.395, P sub 3 5.397 y así en 5, hasta 5.481. ¿Sí? Entonces me queda con que en este caso M valía 20, ¿no es cierto? Para este ejemplo que hemos tomado, N vale 20 y P varía, N vale 1 y P va de 5.393 a 5.481. Bien, este era el valor que habíamos elegido, pero también yo podría haber elegido otro conjunto de valores, como por ejemplo, que M valga 100, por lo tanto que la frecuencia FA sea la frecuencia del cristal, que es 100 kilos, dividido en 100 me queda 1 kilohertz. 1 kilo, esa sería la frecuencia FA, ¿no es cierto? N igual a 5 y P también me iría de 5.393 a 5.481 en pasos de a 2. ¿Sí? La desventaja de esta solución, ¿no es cierto?, sería que si FA vale 1 kHz, quiere decir que el control se hace cada 1 milisegundo. O sea que el enganche puede llegarse a demorar mucho, ¿sí? Si esta frecuencia FA es tan grande, tan chica y hace que el tiempo sea tan grande. Entonces, aquí tenemos múltiples conjuntos de N, P y M y obviamente tendremos que buscar cuáles son los mejores. Veamos ahora cuáles son los parámetros característicos de los osciladores. El principal y primero hablamos de la estabilidad en frecuencia, que será la capacidad que tiene el oscilador de permanecer en una frecuencia fija.
Obviamente que es de primordial importancia en los equipos de comunicaciones. Dentro de esta estabilidad de frecuencia nos interesan dos cosas. La estabilidad en corto plazo, que es la que ocasiona las fluctuaciones de tensión sobre todo. O sea, me interesa que ya el oscilador, por ejemplo, hemos dado el ejemplo de FM Universidad que transmite a 94.7. Nos interesa que la frecuencia de salida, por ejemplo, el 94.7, esté en fijo, no esté 94.7, 71, 72, 75, 78, 80 y variando. Entonces, me interesa que en el corto plazo sea muy estable, esa frecuencia sea fija. Pero también me interesa, ¿no es cierto?, que a pesar de que los componentes envejezcan, el cristal o lo que use envejezca, esa frecuencia siga manteniéndose a ese valor. Bueno, la estabilidad entonces frecuencia es una característica muy deseada, muy buscada, que obviamente quienes mejores la cumplen son los osciladores con cristal y obviamente, o sea, todos los que usan cristal, ya sea las configuraciones a cristal o con los PLL. Esta estabilidad en frecuencia se expresa como un porcentaje del cambio de frecuencia respecto al valor deseado. La potencia y el rendimiento, que hasta el momento no hemos hablado nunca de potencia en rendimiento, entonces la potencia se la expresa como potencia de salida y normalmente depende del tipo de componente que estamos usando. El rendimiento, como siempre, es potencia de la señal de salida sobre potencia de alimentación. Nivel de armónicos y espurio. Se lo va a medir a este nivel de armónicos y espurio como la potencia relativa de uno o varios armónicos con respecto a la potencia de la fundamental. Obviamente me interesa que el nivel de armónicos y espurios sea bajo y para eso también voy a elegir según lo que necesite la configuración. Ya sabemos que los que utilizan cristal son los que van a tener las señales más puras y que en los otros osciladores, como por ejemplo los LC, los que en el lazo de realimentación en el beta tienen capacitores y bobina, va a depender de la calidad de esos componentes, principalmente de la calidad de la bobina y de que el factor de calidad o Q sea alto. El pooling o la estabilidad frente a la carga. Los osciladores normalmente son muy lábiles a la carga. Recuerden que nosotros cuando hicimos el cálculo de los osciladores LC estuvimos suponiendo, ¿no es cierto?, que no había carga, o sea, lo calculamos en vacío. Sin embargo, cuando le pongamos carga, vamos a ver que esa carga se pone como en paralelo. Miren por favor el circuito de un Colpitts, de un Clap, de cualquiera de ellos. Van a ver que la carga es como que se pone en paralelo con la resistencia que está en colector, por lo tanto baja, ¿no es cierto?, le corre el punto de polarización y también se pone como en paralelo, digamos, es como de la red beta. Por lo tanto, la carga le produce corrimientos de frecuencia e incluso el oscilador puede dejar de oscilar debido a la carga. Por lo tanto, normalmente vamos a usar circuitos buffer o separadores para poder cargarlo al oscilador. El pushing o estabilidad frente a la frecuencia. Las variaciones de tensión van a producir inestabilidades, ¿sí?, de frecuencia. Por lo tanto, esta inestabilidad en la alimentación va a necesitar que use estabilizadores de tensión, como los 78XX que usábamos en electrónica 1. Deriva con la temperatura. La deriva con la temperatura son fluctuaciones en la frecuencia debido a las variaciones de temperatura. Esto lo ocasionan los condensadores y normalmente por eso vamos a usar condensadores de mica, etc. El espectro de ruido que lo genera normalmente se refiere a un ruido de fase. Y les dejo un resumen para que puedan ver un pantallazo general de todo lo que hablamos de osciladores.